¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora Oh, sí. ahora Bueno, sí, Pablo, sí, sí. ok. Bueno, vamos de vuelta. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Pablo, toda esta cuestión. Yo o sea, lo que quiero hacer es que sea lo más concreto posible esto de lo que estamos hablando. Yo lo que decía, que no se escuchó recién, es que si yo accedo a la terminal, ¿sí? Si yo accedo a la terminal, fíjense que la terminal me lleva a una carpeta que dice Pablo Díaz, ¿sí? O sea, dentro de lo que es MacBook Pro. Si yo voy a los archivos o al explorador de archivos, como Ahí no vemos bueno, creo que tenemos que arrancar de vuelta. Ahora, ¿me escuchan y me ven? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Bueno, vamos de vuelta. Buenos días, mi nombre es Pablo, toda esa cuestión. Yo lo que quiero que quede claro es que cuando hablamos de la línea de comandos CLI y de la interfaz GUI, son cosas análogas, es decir, yo puedo acceder de una forma o puedo acceder de otra, ¿sí? Nada más que una es como estamos acostumbrados con Windows y la otra es, digamos, una interfaz que consume menos recursos, que no utiliza placa de video y ese tipo de cuestiones. Por lo general, si yo utilizo Linux o utilizo Mac, no utilizo el terminal en la medida de lo posible. A veces lo tengo que utilizar, pero en la medida de lo posible no lo utilizo. Entonces, ¿qué es lo que decía? Cuando yo accedo al terminal, yo accedo a una carpeta que sé que está dentro de usuarios y sé que se llama Pablo Díaz, y dentro de esa carpeta, fíjense que me aparecen la carpeta aplicaciones, la carpeta Cisco Packet Tracer, digamos, todo esto que tengo acá. Si yo ingreso al terminal y ejecuto el comando ls, lo que va a hacer es me va a listar, ¿sí? Fíjense, carpeta aplicaciones, carpeta aplicaciones, carpeta Cisco Packet Tracer 7, la 8, ¿sí? Es decir, me lista lo mismo que yo estoy viendo en una interfaz gráfica, pero lo estoy viendo en una línea de comandos CLI. Y lo otro que veíamos recién es que si yo pongo ls espacio "-l", que es otro comando, una modificación, además de mostrarme el nombre de las carpetas como lo veíamos acá arriba, me empieza a dar información, ¿sí? Fecha y un montón de cuestiones más, y me empiezan a aparecer estos permisos de lectura y estos permisos que tenemos acá. Me está llamando Gabriel Gómez, esto va a quedar grabado. Gaby, ¿cómo va? Estamos en clases, ¿eh? Hola, hola. Bueno, me voy a haber llamado de modo equivocado porque se escucha ruido ambiente. Bien, ven que aparecen estos permisos que decíamos recién, la R de lectura, la W de escritura y la X de ejecución. Es decir, que yo a este archivo que se llama aplicaciones podría leerlo, es decir, que podría llegar a acceder, fíjense que me deja acceder, podría llegar a modificarlo, el nombre o lo que sea, y si tuviese algún ejecutable adentro, también lo podría ejecutar, ¿sí? Porque me está dando todos los permisos. Como todos estos archivos son míos y no tienen ninguna restricción, fíjense que todos tienen como todos los permisos, ¿sí? O sea, todos tienen todos los permisos. De eso es lo que estamos hablando. ¿Llegamos con esa idea? ¿Sí? Perdón, ¿eh? Gaby. Sí, se cortó. Escúchame, estamos en clase aún. No sé si vos necesitabas algo. Ah, ok. Bueno, dale. Termino y te llamo. Abrazo. Chau, chau. Él suponía que a las 12 nos iba a liberar. Pero bueno, perdón. Vamos con esto, sí. No hay inconvenientes. Simplemente tengo los permisos acá y se van a listar de esta forma. Yo tengo que empezar a asociar esto, porque va a aparecer en el examen, va a aparecer alguno de estos permisos. Yo tengo que saber que cuando tengo todo en uno, voy a tener los tres permisos: lectura, escritura y ejecución, y el cero lo que va a hacer es quitar ese permiso. Y ahí voy a tener todas las combinaciones posibles. Fíjense que cuando no tengo permiso, tengo las tres opciones: lectura, escritura y ejecución en cero. Cuando tengo todo habilitado, tengo las tres en uno. Y después todas las modificaciones. ¿Se entiende? Y el orden es siempre, siempre el mismo. Digamos, no voy a tener otro orden.
¿sí? Esto lo tienen, no quiero, digamos, ahondar mucho más, pero bueno, es a tenerlo en cuenta. Fíjense que se repiten los permisos, ¿sí? O sea, se repiten los permisos para usuario, para grupo o para otro. Tanto grupo como otro es cuando yo tengo el equipo compartido en red y quiero permitir que otro usuario pueda acceder al archivo, lo pueda ver, no lo pueda ver, lo pueda ejecutar o no lo pueda ejecutar. Pero simplemente es eso. Y tengan en cuenta, es análogo. Lo que yo puedo hacer en CLI, lo puedo hacer en gráfico. Y lo que puedo hacer en gráfico, lo puedo hacer en CLI. Es mentira esto que les digo, pero no les voy a decir por qué ahora. El CLI me permite más cosas, que a veces el gráfico no me permite. Bueno, ¿cuáles van a ser los comandos como más básicos que vamos a tener? ¿Sí? O sea, fíjense que acá se los menciono, ustedes también lo tienen en el apunte, esto digamos lo tienen disponible. Nosotros vimos bien recién el ls y el ls-l que nos permite listar lo que haya de archivos, listar lo que haya de carpetas, y el modificador "-l" me permite dar más detalles, sobre todo de permisos. ¿Sí? Este lo han utilizado para, ¿se acuerdan para qué lo utilizaban? El ipconfig. Era para redes, ¿se acuerdan? Para poder averiguar las direcciones IP y ver las configuraciones que teníamos directamente en la placa de red. Bien. Bueno, ¿qué comandos vamos a tener dentro de Linux? Bueno, el que vimos recién, ¿sí? El comando sudo o su. ¿Cómo? Maxi, ¿nos estás hablando? Bueno, yo te silencio y si quieres hablar te habilitas de vuelta, ¿sí? Bien. El comando sudo nos permite, digamos, tener más acceso a modificaciones, ¿sí? Yo les decía, el comando apt-get me permite instalar o desinstalar algunas aplicaciones. Si lo hago del modo gráfico, hago doble clic en el instalador y se instalaría directamente. El comando shutdown me permitiría apagar el sistema operativo. Es decir, yo puedo manejar la máquina en vez de desde un entorno gráfico directamente como si fuese un programador, por así decirlo. Este es el acceso que voy a tener en estos sistemas operativos. ¿En Windows tengo algo similar? Sí, tengo el símbolo de sistema. Y es similar y puedo apagar la máquina desde el símbolo de sistema. Es decir, yo puedo escribir shutdown y algunos modificadores y la máquina se apaga. Pero tanto en Linux como en Mac esto es más común y sobre todo en Linux. Bien. Y lo último que nos queda, que lo vamos a pasar bastante rápido, y digo que lo vamos a pasar bastante rápido porque es análogo a lo que es el capítulo 4. Recuerdan que en el capítulo 4 habíamos visto los pasos de resolución de problemas con Windows, es decir, qué tendríamos que hacer si nos viene un equipo con alguna falla. Bueno, acá nos va a venir un equipo con Linux o con Mac con alguna falla, y la idea es poder seguir estos pasos para llegar a esa resolución de problemas. Estamos correctos, esto lo vimos no conmigo, pero se vio en el capítulo 4, la resolución de problemas con Windows, ¿no? Bueno, creería que sí. Ale, ¿me das un sí? ¿Se vio esto? Un guiño, sí, sí. Creo que Genial. sí. No Listo. recuerdo exacto, pero sí. Bueno, sí, esto se había visto, por eso digo, lo vamos a pasar rápido, y bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a identificar el problema con el usuario? Bueno, ¿qué problema tenés? Y te dice, no puedo acceder al sudo. Bueno, listo, ya está, me superó, no sé lo que es el sudo. Recuerden que el sudo es un comando que nos permite tener acceso privilegiado. Es como ingresar como administrador, sería, es el equivalente. Bueno, y acá las preguntas abiertas de toda esta cuestión, digamos, y fíjense que nos hace la analogía entre las dos cosas, ¿no? O sea, ¿qué problema tiene? Obviamente está tanto en dispositivos móviles como en sistemas operativos. Bueno, y acá, digamos, marca de modelo de computadora y sistema operativo. Acá, bueno, sistema operativo que vamos a utilizar. Todo esto es para llegar a alguna resolución de problemas y los distintos pasos que podemos llegar a encontrar. ¿Qué es lo que se vio también en el capítulo de Windows? Así que bueno, esto, digamos, simplemente son los pasos, ¿no? O sea, de identificación de problema, ¿sí?
que podemos llegar a encontrar. Fíjense que empiezan a aparecer algunas cuestiones que no están directamente en el slide, por ejemplo el group. El group se equivale a lo que es el MBR en Windows, es decir, es el sector de arranque que va a tener Linux. Cuando me puede pasar muchas veces de que yo prendo una máquina y que me dice no se encuentra el archivo NTLDR en Windows y Windows no puede arrancar, ¿sí? Eso es un problema que tengo en el sector de inicio del sistema operativo. Linux trabaja no con MBR, sino que trabaja con group y puedo tener un problema similar, es decir, que me falta algo para arrancar y eso es lo que va a indicar como problema. Esto también lo tienen disponible ustedes como para ir punto por punto viendo, digamos, cuál podría llegar a ser la opción de solucionar. Recuerden que el backup es importante, es decir, que si ustedes van a trabajar con alguna máquina, problema que sea, siempre es muy aconsejable tener el backup guardado, porque si hacemos algo mal, si borramos algo sin querer, si se daña algo sin querer o se pierde algo, es bastante complicado recuperarlo. Entonces, el backup siempre tiene que estar. Recuerden que macOS tiene el Time Machine para poder hacerlo, digamos, ya lo tiene incorporado. Y bueno, digamos, podemos trabajar digamos, con esa herramienta integrada. Después, no hay otra cosa, digamos, en la presentación de hoy. Lo único que quedaría es las consultas que puedan llegar a tener ustedes y ya con eso los vamos a liberar. Estas son las palabras que yo les había mandado en el videíto de ayer. Y que son todas las palabras incorporadas hoy, ¿no? O sea, esto de código abierto, código cerrado, los dos sistemas operativos de mobile más utilizados y el Windows Mobile que ya casi no se está utilizando. Los motores, fíjense que estos tres son los motores de voz o los asistentes que podemos tener. ¿Cortana de quién es? ¿Lo conocen a Cortana? Es de Windows, de Microsoft. ¿Sí? Está en la Xbox, los que juegan, no sé si tengo algunos que jueguen acá, y si no en las compus también tenemos a Cortana. Es decir, le podemos decir lo mismo que a Siri, y es un asistente virtual. Diferencia entre icono y widget, puede ser que aparezca algo, estos dispositivos incorporados, que también estuvimos trabajando, GPS, giróscopo, acelerómetro, lo de la llamada Wi-Fi, el NFC, la VPN que no vamos a configurar hoy. Bueno, todo lo que es respaldo en la nube, el iCloud que podemos tener, tengan en cuenta que Google también tiene su nube, el Drive para guardar cosas. El WhatsApp, si ustedes lo tienen asociado a una cuenta de Google, quedan guardados los chats, quedan guardados todos. Entonces, si pierden el teléfono, se les rompe o lo cambian o lo que sea, pueden recuperar todo desde ahí. Bloqueo remoto por si nos sacan el celular o lo perdemos, y el caso extremo del borrado remoto, eso está pendiente. Parche de actualización, digamos, van de la mano. Un parche es una actualización pero más pequeña, y una actualización en realidad es un conjunto de varios parches que vamos a tener, tanto en sistemas operativos mobile o sistemas operativos de desktop. Recuerden esto del sandbox, de la caja de arena, ¿sí? O sea, para poder abrir aplicaciones que no sean de gente conocida, ya de desarrolladores conocidos. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo me bajo el paquete Office de Microsoft y no voy a usar la sandbox, ¿sí? O sea, lo bajé de Microsoft, está todo ok. Ahora si me bajé algo medio raro, bueno, lo voy a correr ahí. La liberación de celulares, o sea, liberación o apertura, digamos, al núcleo más internos, routing para Android, jailbreak para iOS, eso puede llegar también a aparecer. Y bueno, fíjense que aparecen algunas cuestiones más. Este me llamó la atención, que es el Magic Mouse, que es de Apple directamente. Tiene algunas cosas bastante distintas a un mouse de Microsoft, sobre todo la batería. Esto dura la batería como 45 días y se carga de acá. Eso está buenísimo. Y después todo el panel de arriba es táctil y me permite hacer algunas cosas. A veces uno reniega porque sin querer lo toca y se va para atrás. Y el trackpad mágico. Estas dos cosas puntuales son pura y exclusivamente de Mac. O sea, no la vamos a encontrar ni en Linux ni la vamos a encontrar en Windows.
Bueno, el Smart, ¿se acuerdan que lo vimos que es para el tema de saber las estadísticas de un disco y si tiene algún error nos va a indicar para cambiarlo? El Time Machine para hacer los backups también dentro de lo que es Mac. El Group, que es el sector de arranque de Linux. Y todo esto, para mí esto no es NFS, sino es NTFS, porque es una estructura de disco. Así que bueno, yo creo que hemos por lo menos mencionado todo. La terminal, que es donde escribimos recién, los comandos que trabajamos, el concepto del núcleo y el concepto del shell, que es lo que comunica al usuario con ese núcleo para modificar cosas. Y creo que no me olvido de nada más. Los escucho a ustedes y los escucho a ustedes. Ya sé que se quieren ir a comer y todo eso. ¿Verdad? Silencio, dijo. Bueno, A mí me No pareció, sé. perdón, sí, Sí, uy, dale, me dale. puso- no, a mí me pareció muy claro, Pablo, la explicación, muy ameno y como lo vas desarrollando se hace entendible. Seguramente a nosotros nos va a tocar la parte de revisar, ponernos a leer más para recordar, pero como todo, ¿no? Pero muy claro, muy claro. bueno, a mí desde el principio y desde que me dijeron que tenían que dar el capítulo 12 en una hora, me parece mucho contenido, sobre todo si nunca trabajaron con otro sistema operativo que no sea Windows. Quizás algunos sí ha trabajado, pero cambiar de un entorno al que uno está acostumbrado a otro a veces se complica. Simplemente son términos en algunos casos, o sea, no hay mucho más, pero sí va a haber que leer y empezar a buscar esta cuestión de las preguntas, ¿no? Que pueden llegar a aparecer. Gabriel, ibas a decir algo y te corté. No, la duda, viste, si en cuanto a reparación de celu y PC, si hay algún paralelismo, ¿no? Si Sí, se- o sea, obviamente que paralelismo hay, ¿no? Es decir, los componentes que yo tengo en una computadora, esos mismos componentes de alguna u otra forma están presentes en un celular. Es decir, voy a tener un Claro. sistema principal, voy a tener un procesador, capaz que en una computadora voy a tener un procesador con socket que lo puedo sacar y lo puedo poner, y en un celular voy a tener un procesador que va a estar pegado. ¿Se acuerdan que dentro de los procesadores estaban los procesadores, los RISC, los CISC, los de instrucciones reducidas o instrucciones extendidas? Y los ARM son los que van a utilizar los celulares, que van a ser reducidos, y los extendidos van a estar en la PC. Pero digamos, hay mucho paralelismo, las entradas, las salidas, las memorias de almacenamiento, las memorias de trabajo. Eh, Claro. bueno, y el sistema operativo también, si bien es distinto, es parecido en algún punto. Hay un paralelismo. Como que en algún momento podríamos llegar a meter mano también en un celu. Sí, 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 obviamente. Sabiendo, ¿no? Obviamente, más o menos los conocimientos que estamos aprendiendo ahora. Y fíjate que lo último que pasamos así como rápido, 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 son Sí, los problemas de eso. Es decir, viene un teléfono que, bueno, no me funciona el táctil. Bueno, uno, claro. ya, se te cayó, se te mojó, lo comió la tortuga, digamos, empieza a hacer toda esa recopilación. No pasó nada, dejó de funcionar. Bueno, lo primero que hace uno, ¿qué es? Reiniciarlo. Bueno, si se soluciona, no se soluciona. Bueno, antes de cambiar la pantalla, lo que yo haría es volver a cargarle el firmware, volver a cargarle el sistema operativo. Le cargo un Android porque por ahí la pantalla dejó, si no se golpeó, por ahí dejó de funcionar por una cuestión de software. ¿Sí? Claro. Son estos pasos, siempre sigan esos mismos pasos y después, bueno, volver a corroborar. Bien, ¿qué más? Bueno, fíjense que nosotros mencionamos nomás cosas, ¿no? Un solo ejemplo les voy a dar. Nosotros mencionamos el GPS. Vayan leyendo porque va a haber preguntas que van a aparecer, por ejemplo, ¿cómo se hace para determinar la posición de un teléfono celular? ¿O cómo se hace para geolocalizar un teléfono celular? Entonces van a aparecer opciones, no sé, con jailbreak, ya saben que no tiene nada que ver. Pero si hay, no sé, antenas Wi-Fi o torres por ahí va a ir el lado de la opción correcta. Vuelvo a repetir, me pareció mucho contenido, mucha cantidad Sí. mucho contenido Sí, no, nuevo. pero
¿sí? En redes, fíjense que tuvimos un capítulo de redes básicos y un capítulo de redes avanzado. Si bien también era contenido, estaba todo dentro de lo mismo. Acá vimos cuatro cosas totalmente distintas. Vimos Android, vimos iOS, vimos Linux y vimos Mac en una hora. Por eso les digo, traten de leer. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar sin ningún tipo de inconveniente. Eh, bueno, y desde acá sería todo. No sé si hay alguna consulta más. Consulta, a mí me falta hacer el integrador que va del 1 al 9. Bien. No ¿Y no sé lo tenés, si no lo o tenés? me perdí, claro, no, otra vez, aparte. O me perdí o subieron una ayudita o no, porque había quedado que iba a subir Gaby. Mira, Gaby, Y... yo no estoy en el grupo de ustedes, no por nada, o sea, Está bien, sí. justo Muchos grupos. no estoy, sí. Pero me había dicho que iba a subir justamente, digamos, alguna ayudita. Estamos en el tramo final, o sea, lo que yo les pido desde acá es que no se queden. O sea, si tiene, Sí, me falta ese y el 11 a mí. bueno, si les fue mal, si están quedados, o sea, traten de no quedarse en esta última parte y les va a ir bien. O sea, seguro les va a ir bien y si necesitan algo lo demás. Yo ahora me llamó, corto la charla, me comunico con él y le digo lo de la ayuda, que no es una ayuda, digamos, es un orientador más que nada, ¿no? Claro, sí. Y Bueno, yo le subo la clase, por si la quieren ver o algo, y vuelvo a decir, después le digo también que suba a mi teléfono celular o tienen el mail o por NetAcad también pueden escribir, o sea, lo que necesiten no hay problema. Ale, o sea, cualquiera que necesite algo no tengo inconveniente, ¿sí? O cuando estén haciendo el examen, si están así muy desesperados, también. Les puedo ayudar si estoy con disponibilidad, no tengo inconveniente, ¿sí? Bueno. bueno, gracias. Disculpame, Pablo, Sí. antes que te retires, lo que te quería recordar es si me podrías habilitar a mí los integradores, esto de que no pude realizarlo por el tiempo y uno que estaba deshabilitado. No sé si corresponde que esté así Mira, o- lo que estaba habilitado, o sea, hasta ahora era hasta el examen 10 y vi que el examen 11 estaba habilitado, pero no había que habilitarlo. eh, no. ¿Sí? Así que yo lo que voy a hacer es habilitar todo, o sea, por si alguien está, digamos que pendiente con algo, lo voy a Ujú. habilitar toda esta semana, sí, incluso el 12, que es el que tenemos que trabajar esta semana. ¿Está bien? Dale, dale, bárbaro, ¿Me dice muchas que gracias. hacerlo ya o no? Y necesariamente. Necesariamente. Bueno, Claro, la semana que así viene es estamos al día. capítulo 13, capítulo 14, queda la práctica que se modificó la fecha. Ah, la otra. El sábado teníamos que ir a Miren que, Madero, no se sabe todavía. miren que se modificó la fecha, así que me parece Ah, que va a ser en septiembre. Eh, septiembre, listo. y después ya vienen los exámenes finales, o sea, no, ya estamos, ya Sí, ya están ahí. estamos. No hay Así que, tiempo. bueno, Bueno, dale, nos les ponemos al día, Pablo. les agradezco mucho la paciencia y bueno, nos estamos viendo, que tengan buen fin de semana y nada, nos veremos la próxima, por ahí en algún momento. Chao. Nos vemos. Gracias, Pablo. Abrazo a todos. A todos. Saludos a todos. Chau, chau.